del poder. Vidal Campos establece una definición de poder que dice que es la relación que hay de mando y obediencia. A esto podemos sumar una definición de Max Weber, el sociólogo, que establece que para que haya poder hay una relación de dominación, hay una parte que acepta los mandatos de otra persona. Por eso podemos decir que el poder tiene elementos que son la coacción y la legitimidad. ¿Qué es la coacción? Es la capacidad de poder sancionar a aquel que no cumple con el mandato de quien ejerce el poder. La coacción no solamente es la capacidad de sancionar, sino sancionar a la fuerza, es el uso de la fuerza. Y la legitimidad tiene que ver con la aceptación que hay de la otra persona para cumplir con el mandato. Tenemos también una relación, lo podemos ver cuando hablamos de mandato y gente que obedece o personas que obedecen o comunidad que obedece, también nos hace acordar la introducción en derecho a lo que entendía Austin por norma. En esta relación de mando y obediencia se establece que estos elementos pueden dar distintas formas de clasificación al poder. De la relación que existe entre los elementos del poder puede resultar una clasificación interesante del poder. Por ejemplo, el poder asumido y ejercido legalmente, pero de manera ilegítima, pero es ilegítimo. Acá entra de lleno por la ventana también la legalidad. ¿Qué significa la legalidad? Es asumir y ejercer el poder conforme a derecho, conforme a lo que dice la Constitución. Y la legitimidad es la aceptación de ese poder, la aceptación, de esa relación de mando y obediencia. De esta forma, entonces, podemos hablar de un poder legal, pero ilegítimo. Es una de las variantes. El poder legal significa que es asumido y ejercido conforme a derecho, e ilegítimo significa que no es aceptado por la población o al menos por las mayorías. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el año 2001 con el fin del mandato de hecho de la Rúa, Fernando de la Rúa, que asume y ejerce el poder conforme a derecho, conforme a la Constitución. Podemos decir que pese al escándalo de las coimas en el Senado, fue un gobierno ejercido también legalmente, pero no fue aceptado por la mayoría de la población al punto de que tuvo que huir en helicóptero. Esto es un poder, entonces, legal e ilegítimo. Otra variante puede ser al revés, un poder ilegal pero legítimo. Sería el caso contrario, un poder que se asume fuera del marco del derecho, pero que es aceptado por todos o por las mayorías. Por ejemplo, en América Latina podemos citar el ejemplo de Venezuela, de Hugo Chávez, la primera vez que accede al poder por un golpe de Estado, y también a la Revolución Cubana, cuando asume luego Fidel Castro. Lo asume mediante un golpe de Estado, es ilegal, pero fue legítimo, fue aceptado. Luego tenemos una variante que es la peor de todas, el poder asumido y ejercido contrario a derecho, o sea, ilegal, y además ilegítimo, que nos hace acordar, por ejemplo, en Argentina, a la última dictadura militar de 1976. Y después está lo que debe ser el poder asumido y ejercido legalmente, o sea, un poder legal, conforme a derecho, y además legítimo. Podemos citar ejemplos, por ejemplo, desde el primer presidente elegido por la Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen en 1916, más allá de que el padrón solamente era un séptimo de la cantidad de población que existía en ese entonces. Dentro del electorado, pues, sacó un buen porcentaje. Más tarde con Perón en la década del 40, más del 50%, los Kirchner o Cristina Kirchner en el 2011, 54%, Macri en el 2015, 51%, con acuerdos y desacuerdos de cada uno de estos presidentes. La legitimidad puede medirse, por ejemplo, en la cantidad de votos que han sacado en las elecciones. También por eso se influye mucho en las encuestas que hablan de la imagen de los gobernantes. Entonces, ahí tenemos estas variantes de las relaciones que se pueden dar entre el poder y sus elementos. ¿Qué fue primero, el poder o el derecho? Esto es como la pregunta del huevo y la gallina. Primero que nada, nosotros podemos juntarnos a inventar un juego, por ejemplo, un juego de historia. No tenemos límites para poner las reglas del juego porque, de hecho, nosotros somos lo que ponemos, lo que inventamos las reglas. Pero sí podemos decir de antemano que va a ser un juego didáctico y de contenido histórico.
Eso sí podemos acordar. Y ese puede ser un límite. No vamos a salir con un juego como la Ouija cuando estamos hablando de un juego de mesa. Entonces, los que ejercieron el poder constituyente, ya hablando precisamente de poder constituyente en 1853, no tenían límites jurídicos, pero sí tenían límites ideológicos o metafísicos. Por ejemplo, fundar un país que se respete la idea del derecho natural, el liberalismo y demás. Eran los límites ideológicos. Pero no hablaban de cómo debían ser reformadas. Por ejemplo, la Constitución, mejor dicho, las reglas de juegos la pusieron ellos y estaban afuera de las reglas de juego al momento de crearlas. Pero una vez que se crea el derecho, por ejemplo, se crean los poderes constituidos, los que crean ese derecho, los que ejercen el poder, están sometidos a esas mismas reglas de juego que ellos mismos crearon. Entonces, ¿qué es primero? ¿El poder o el derecho? Primero que nada es el poder, que va a crear el derecho. En este caso, el derecho, podemos hablar de la norma, la Constitución, y luego la norma suprema, la Constitución, va a regular el ejercicio, el acceso y el ejercicio de ese poder. También hablamos de las formas de Estado como resultante de la combinación entre el poder y el territorio. ¿Qué es un Estado? Es una unidad del derecho, es un agente del derecho internacional público, es independiente y soberano, y que tiene la conjugación de 3 elementos, o depende del autor, pueden ser 4. Por ejemplo, tenemos al territorio, a la población y al gobierno. Hay algunos autores que hablan de que, mejor dicho, habla de que el gobierno es el resultado del ejercicio del poder. Entonces, en vez de tener 4 elementos, territorio, población, poder y gobierno, directamente decimos territorio, población y poder. De la relación que existe entre el poder y el territorio surgen las formas de Estado. ¿Cuántas formas de Estados conocemos? Estados unitarios, estados federales y estados confederales. Estados Unidos y Argentina comparten un mismo génesis en cuanto a la forma de Estado. Ambos tienen un Estado confederado o confederal al momento de la fundación. Es de honestidad intelectual señalar que en esta época, por ejemplo, en la época de Artigas, gran defensor del federalismo argentino, no había una clara distinción en lo que es confederación y federación. Podríamos decir que eran hasta sinónimos, no tenían las características o no reconocíamos las características propias que tiene hoy cada uno de esos estados. Estados Unidos fue una confederación al igual que Argentina. Ahora, en Historia Constitucional, el profesor tuvo la suerte de cursar con el profesor Luis Alegre en el año 2010 y nos dio de una forma didáctica la distinción entre los estados confederal, federal y unitario. Por ejemplo, la naranja, dibujada por él en la pizarra, partida al medio, nos representaba el sistema o el estado unitario. Se podía ver la naranja partida al medio, lo que había dentro, el núcleo y las distintas divisiones de la naranja por dentro. Esto es un sistema, un estado unitario, en el cual hay un gobierno central, hay una sola ley nacional, no hay unidades que son autónomas y menos independientes dentro de este estado. Por eso el dibujo de la naranja. Los estados mayoritarios en el mundo son unitarios porque son geográfica o territorialmente menos extensos que una minoría. En cambio, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Argentina son estados federales o fueron confederados o confederales porque son extensamente más amplios que los demás estados. ¿Qué tiene que ver la extensión de territorio? No es lo mismo que sea un estado pequeño y se domine desde un centro a toda la región, a todo el país, con una sola ley nacional, que sería posible y es posible con un estado pequeño, como Uruguay, por ejemplo, como la mayoría de los estados en el mundo. Pero ya cuando es una extensa cantidad de territorio, ya cuando hay una cierta cantidad de territorio que es extensa, hay seguramente otras divisiones además de lo nacional o federal, que van a ser estados o provincias que regularmente se eligen sus propios gobiernos. Gracias a que nosotros tuvimos el cabildo, la institución cabildo, que fueron colocados en distintas ciudades, en la fundación de distintas ciudades, con una cierta distancia unas ciudades de otras. Nosotros tenemos el federalismo argentino, porque cada cabildo va a ser o representar luego
o en ese mismo momento de la colonia, el gobierno local, con su propia forma de gobernar el transporte de una provincia a otra. Teníamos un mes de viaje entre algunas provincias, entonces el gobernante de Corrientes tenía que gobernar conforme a su idiosincrasia desde el cabildo y no podía recibir en ese entonces instrucciones de la capital del virreinato. Así que el cabildo es un antecedente de nuestro federalismo. ¿Cómo es el sistema federal? Tenemos a un gobierno nacional o central, en este caso la ilustración que hizo ese profesor, representado por un ramo de uvas, porque tenemos el ramo sosteniendo, el ramo que es el gobierno federal o nacional, sosteniendo a todas las unidades autónomas, que son las uvas, en este caso, en este ejemplo didáctico. Y la palabra clave es la autonomía. Es decir, cada división local elige y se gobierna a sí misma, respetando la ley nacional. En un Estado federal hay un gobierno y ley federal o nacional, y hay gobiernos estaduales o provinciales. En cambio, la confederación, hoy la característica predominante de la confederación es que son estados independientes que se unen y conservan su independencia porque tienen el derecho de secesión, es decir, de separarse. Estados Unidos hoy es un híbrido entre una confederación y una federación. ¿Qué tiene de la confederación? Que en cada estado hay una ley de fondo, por eso en cada estado en un estado hay pena de muerte, en otro estado no, en un estado se puede contraer con matrimonio con personas del mismo sexo, en otro estado no. En cambio, en Argentina hay un solo código penal para todo el país. Las provincias no pueden dictar leyes de materia penal, solamente leyes procesales, conforme al artículo 121 de la Constitución Nacional, que es la regla de deslinde, que establece que todo lo que no ha sido delegado por las provincias a la nación... En cuanto a Estados Unidos tiene una forma de gobierno que es un híbrido, porque hay una confederación, fue al principio una confederación como nosotros y luego una federación. En Estados Unidos los estados no se pueden separar. Esa es la parte de federalismo que tiene Estados Unidos. Y la parte de confederación que tiene es que tienen una ley de fondo en cada uno de los estados. Por ejemplo, hay una ley penal distinta en cada uno de los estados. Por eso en un estado hay pena de muerte y en otro no, como dijimos recién. En Argentina las provincias o los estados miembros son indestructibles. El artículo 13 de la Constitución Nacional establece que no se pueden separar las provincias, pero sí se pueden crear nuevas, con la unión de 2 o más provincias, con la autorización de las legislaturas correspondientes y el conocimiento del Congreso de la Nación. O supongamos que Uruguay o Paraguay quieran formar parte de vuelta de Argentina, como lo fue en la época de la colonia y demás, o en la época del virreinato. Con respecto a la forma de gobierno, el programa nos menciona a varios autores para clasificar a los gobiernos, a las formas de gobierno. Uno de ellos es Lowenstein. Lowenstein va a distinguir lo que es sistema de gobierno y formas de gobierno dentro de cada uno de los sistemas. Para este autor hay 2 sistemas de gobierno, el autocrático y el democrático. ¿Qué va a hacer la diferencia de quién ejerce el poder? ¿Quién tiene el poder? Si el poder es titular del poder y lo ejerce unos pocos o uno solo, estamos en el sistema de la autocracia. En cambio, si el poder lo tiene el pueblo, lo tienen todos, la titularidad del poder lo tiene el pueblo, estamos dentro del sistema de la democracia. Esta democracia puede ser directa cuando el pueblo se gobierna a sí mismo o indirecta cuando se gobierna a través de sus representantes. Vamos a clasificar la parte de la autocracia. Entonces el poder está en unos pocos o en una sola persona. Este es el caso, por ejemplo, de la monarquía absoluta, el autoritarismo, el totalitarismo, y hay algunas variantes como el cesarismo plebiscitario, el neopresidencialismo y demás. ¿Qué fueron las monarquías absolutas? Fueron formas de gobierno propias de la Edad Moderna. El absolutismo monárquico tenía al rey a la cabeza que tenía los poderes religiosos, poder militar, poder político. Dentro del poder político podemos nombrar las 3 divisiones clásicas del poder: juzgaba, hacía las leyes y las ejecutaba, administraba su reino. Era generalmente vitalicio y de carácter hereditario, representaba el poder de Dios en la tierra, era el vicario de Dios en la tierra y demás. También está el
la forma de gobierno autoritarismo. Esta forma tiene como principal característica de que el gobierno no puede ser controlado. Hay una cierta libertad siempre y cuando no nos metamos con los planes que tiene el gobierno. Por ejemplo, la última dictadura militar fue un gobierno autoritario. Había libertad, la gente tenía libertad, por ejemplo, para contraer matrimonio, pero no tenía libertad para enseñar derecho constitucional, por ejemplo, en las aulas. No tenía libertad para protestar, no había libertad de expresión en su máxima exponencia, no podíamos hablar de determinados temas. Entonces hay cierta libertad, hay una libertad restringida y no hay control del gobierno. Esas son las dos características fuertes del totalitarismo. Por el contrario, la falta de libertad es absoluta. El control del gobierno también. Y hay una idea motriz, una idea que mueva las masas. Hitler utilizaba, por ejemplo, en el Estado nazi, en Alemania nazi, la idea de que la raza aria, los alemanes, tenían supremacía por el resto de los pueblos. Esta idea contagiaba a la gente las ganas de apoyar al gobierno. Esto es propio de una sociedad totalitaria, de un gobierno totalitario. También el gobierno está en todos los aspectos de la sociedad, en la iglesia, en los colegios, en el trabajo. Entonces no hay una libertad porque en todas partes tenemos el control del gobierno. Esto es lo más parecido a la novela 1984 que escribe George Orwell acerca de ese futuro que establecía de que un gobierno omnipresente estaba detrás de todos los aspectos de la sociedad y que era prácticamente invisible o nos observaban y demás. Ahí la parodia del reality show de Gran Hermano. También tenemos Un Mundo Feliz, otra novela de la época, con dos visiones totalmente distintas de cómo se llevan a cabo, pero con la misma finalidad. Mediante un mundo feliz, los habitantes de una comunidad no se daban cuenta que estaban siendo dominados porque vivían en una falsa felicidad superficial. En cambio, en 1984 viven en una dominación por el miedo. Esa es la diferencia. Pero ambos hablan de gobiernos futuristas para la época en que se escribió, gobiernos totalitarios o sociedades totalitarias. Entonces, la monarquía absoluta, el autoritarismo y el totalitarismo son propios de un sistema autocrático. Del otro lado, el sistema democrático, puede existir una democracia directa cuando todos se gobiernan a sí mismos, o una democracia indirecta, que es aquella que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través o por medio de sus representantes. Esto nosotros lo tenemos en Argentina y está fijado no solamente en el artículo 1 cuando habla de la República Representativa, sino en el artículo 22, que textualmente dice que el gobierno no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y que si queremos tomar el gobierno a la fuerza mediante las armas, cometemos el delito de sedición. Esto también tiene que ver con la doctrina del abate de Sieyes, que establece que la titularidad del poder la tiene el pueblo, pero el ejercicio lo tiene el representante. Entonces, cada uno de nosotros somos copropietarios del poder, pero no lo ejercemos. ¿Cuáles son las formas de gobierno que habla Lowenstein dentro de este sistema democrático o republicano? Tenemos, por ejemplo, el presidencialismo, que es nuestra forma. Cuando hablamos de derecho constitucional y nos preguntan cuál es la forma de gobierno que tiene nuestro país, no podemos decir o quedarnos en decir que es la república representativa solamente, porque eso, como recién vimos que era un sistema. Decir república representativa es lo mismo que decir democracia indirecta. Pero dentro de la democracia indirecta o la república representativa, para Lowenstein, hay una forma de gobierno precisa que es el presidencialismo. La característica más notoria del presidencialismo es que el poder se divide en los tres clásicos: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que son independientes entre sí y que también colaboran. Por ejemplo, el poder ejecutivo colabora para que una ley esté vigente. La ley la hace el Congreso, la sanciona el Congreso o el poder legislativo, y el poder ejecutivo la promulga o la veta. Es decir, se controlan y cooperan también entre sí. Otra característica notoria es que en el presidencialismo el poder ejecutivo está en manos de una sola persona, que es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, forma parte del poder ejecutivo y es una misma persona, el presidente. En cambio, en un gobierno parlamentario podemos tener un presidente y un primer ministro, siendo el primero el que tiene los asuntos más generales del país y el primer ministro el que tiene los asuntos de gobierno día tras día.
El primer presidente en el mundo, podemos hablar de George Washington, porque fue quien estrena la institución presidencia en Estados Unidos, y por eso todos los países, o casi todos los países de América, tienen presidencialismos. Hay presidencialismos, en cambio en Europa tenemos generalmente parlamentarismo o una mezcla entre autocracia y democracia, como Inglaterra, que tenemos una monarquía parlamentaria. La parte de aristocracia tenemos en la parte de monarquía y la parte de democracia la tenemos reflejado en el Parlamento. Allí, de los dos partidos mayoritarios, los dos partidos que existen, en verdad, el que gana, el que tiene más votos en las elecciones, estamos hablando, los votos en las elecciones en Inglaterra, es para la Cámara de los Comunes, luego está la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes, en los dos partidos dominantes, el que más votos saca conforma dentro del Parlamento el gabinete. El gabinete va a salir el primer ministro. Ese es el poder ejecutivo. Se controla de una cierta forma, al igual que el presidencialismo, tiene que haber un mecanismo de control entre esos órganos, en la cual tenemos al voto de confianza y al voto de censura. Como en Inglaterra tenemos el caso puntual que piden la unidad 2, es la monarquía parlamentaria, tenemos a la reina, que es la jefa de Estado, y al primer ministro, que es el jefe de gobierno. En este caso, la reina va a tener la atribución de censurar el Parlamento, una vez por elección, y el Parlamento tiene el voto de confianza hacia la reina y hacia el primer ministro. Otras de las formas dentro de la democracia indirecta o la república representativa es el gobierno de asamblea, que es el primer. Cuando hablamos de asamblea podemos hablar de las primeras formas de gobierno que existen dentro de lo que es la democracia. Hablamos, por ejemplo, en la antigua Grecia. Ahora está de moda hablar de asamblea en las universidades que están decidiendo si ser tomadas o no distintas facultades por el tema de la crisis o las reformas económicas que afectan a los salarios de los docentes y demás, aunque es todo un tema a evaluar si realmente el presupuesto aumentó o disminuyó. Lo cierto es que en las universidades públicas tenemos actualmente, en este preciso momento, si uno ingresa, por ejemplo, a grupos de las facultades de Derecho de la UBA o de Río Negro o de Córdoba, hay en este momento, hoy a esta hora, asambleas para decidir si toman o no la facultad o la universidad. O, por ejemplo, acabo de leer el pabellón Argentina fue tomado por estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué es un gobierno de asamblea propiamente dicho? La característica predominante que tenemos acá es que el poder legislativo es el poder principal. El poder ejecutivo solamente está subordinado a las decisiones que toma el poder legislativo. Es como en una empresa, una sociedad anónima. Tenemos una especie de poder legislativo que está conformado por los socios, por los dueños que tienen las personas, los accionistas, y tenemos al Poder Ejecutivo conformado, por ejemplo, por el directorio. El Poder Ejecutivo, el directorio, tiene que seguir los lineamientos generales de los socios o asociados. Y lo mismo sucede en la Asamblea. No hay un control por parte del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Y por último tenemos el directorial suizo, que solamente ocurre en Suiza, tema para otro día, para otra explicación, donde es una peculiar forma, porque tiene que ver con la estructura geográfica que tiene el país, con la geografía del país, hablando de los cantones suizos.